Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor, ahí lo estamos viendo. Bueno, nos ha escuchado, digamos, eh, quejarnos un poco contra estas protestas que estábamos viendo, también contra lo que sucedió en las últimas horas en el barrio, por ejemplo, de Palermo, de Capital Federal, en donde había mucha gente en las mesas de afuera y también mucha gente que no estaba en las mesas y que estaba, digamos, pasando un buen momento, si se quiere. Y también la policía tratando de decirle a los ciudadanos que no estuvieran ocupando mesas que se fueran del lugar y las protestas contra la policía y demás. Bueno, estamos bien, ¿no? Digamos, en quejarnos de esto, en no entender una protesta con gente que por ahí no respeta el distanciamiento, que no usa barbijo. Algunos sí lo usan, pero otros no. Digamos, no estamos locos, doctor, a eso me refiero. Me parece que estamos ante la posibilidad de una catástrofe sanitaria. Me parece que estos temas no se pueden soslayar ni minimizar. Por un lado, el sistema sanitario está estresado a niveles extremos, especialmente en la terapia intensiva. Nosotros hemos hecho particular hincapié en los últimos días acerca de que los límites de la terapia intensiva están cerca. Los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos y médicos ya éramos pocos antes de la pandemia. Ahora la pandemia ha no solamente sobrecargado enormemente nuestro trabajo, sino que ha rateado nuestras filas. Somos menos, estamos sometidos a una carga de trabajo enorme, estamos exhaustos física y anímicamente, estamos proclives a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, compañeros han fallecido y lógicamente los resultados, la calidad de la atención ya no es la misma. Por eso somos muy enfáticos en decir que la terapia intensiva está al límite. Y por otro lado, ustedes pueden apreciar que el número de casos en todo el país es enorme, particularmente en Gamba tiene niveles elevadísimos, que aunque sean una meseta, son capaces de saturar un sistema que ya no da más. Y este comportamiento social, obviamente, va a resultar en un predecible incremento del número de contagios. La ecuación es sencilla, si seguimos así el sistema va a colapsar. Claro. Doctor, mucha gente subestima el virus, dice, bueno, es una gripecita. Descríbanos cómo es el protocolo, cómo es el procedimiento para que la gente entienda cuánta gente se necesita cuando una persona, un paciente con coronavirus ingresa a un hospital. ¿Cuál es el procedimiento de ustedes? ¿Qué es lo que se necesitan, los insumos? Digo, para graficar para la gente que quizás subestima y dice, bueno, es una gripe y nada más. No, primero tenemos que decir que no es una gripecita. Aunque las personas jóvenes, la mayor parte de las que hacen formas asintomáticas, también algunos pueden tener una expresión grave, ser internados en terapia intensiva, ser ventilados mecánicamente y morir. Pero también la gente joven puede contagiar a sus padres, a sus abuelos, a otros familiares que tienen enfermedades coexistentes. Secuelas también. Esto no se puede minimizar. Estamos frente a una situación muy grave y el sistema está amenazado y los pacientes con COVID son terriblemente demandantes. No es un paciente habitual de terapia intensiva por distintas cosas. En general, en la terapia intensiva, 8 o 9 de cada uno de los pacientes internados, o 8 de entre el 80 y el 90% de los pacientes internados, son dados de alta con distintos grados de recuperación. Los pacientes con COVID tienen una mortalidad sustancialmente alta, que puede ser 60, 70% en algunos casos. Esto no se puede minimizar. Además, son pacientes enormemente demandantes de distintos recursos, por ejemplo, medidas de protección personal, ventilación mecánica, pero además de trabajo del personal. Por ejemplo, para ver uno de estos pacientes, nosotros nos tenemos que cambiar, tenemos que ponernos medidas de protección personal para evitar los contagios cada vez que entramos a la habitación. Y cuando salimos, tenemos que sacarlo con mucho cuidado,
porque en este proceso nos podemos contagiar. Claro. Se necesitan varias personas. Poder... Es lo que decimos, ¿no? Se necesitan muchas personas del personal sanitario para poder asistir a una persona con coronavirus. Pero por supuesto, médicos, kinesiólogos, enfermeros. La mitad de los pacientes que ingresan a terapia intensiva necesitan ventilación mecánica. La mitad de los pacientes con COVID requieren, cuando ingresan en terapia intensiva, ventilación mecánica. Y frecuentemente hay que ponerlos boca abajo, lo que llamamos decúbito prono, porque esto tiene un impacto importante en la evolución de la enfermedad. Para dar vuelta a una persona y después para volverla a supinar, se necesitan entre 4 a 5 trabajadores de la salud. Ustedes se imaginan que es muy fácil colapsar el sistema en estas condiciones. Doctor, por todo lo que pasó ayer, por las imágenes que vimos, lo que estamos viendo ahora en pantalla, en redes sociales se empezó a hablar y se viralizó el hashtag botón rojo ya. ¿Usted considera que tenemos que volver a fase 1 en todo el país, doctor? Mire, esta es una opinión personal. Yo sé que esta decisión es muy compleja, depende de muchos factores, pero desde mi visión personal de la terapia intensiva y frente a los hechos que están aconteciendo, frente al comportamiento social, yo no tengo ninguna duda que se requiere un aislamiento mucho más severo, porque si no vamos a un colapso grave, puede ocurrir una tragedia. Doctor, le hago una consulta. ¿Cuánto tiempo ocupa un paciente COVID una cama de terapia intensiva? El promedio de internación es de entre 2 y 3 semanas. Hay algunos estudios con tiempos medios, promedio de internación de 17 días. Pero a veces estos pacientes pueden seguir internados durante meses, aún siendo jóvenes. Son pacientes de una complejidad extrema. Claro. ¿Cómo está el frente de batalla? Como nunca tuvimos en la terapia intensiva. ¿Cómo está la primera línea de batalla de las terapias intensivas hoy? Nuestros compañeros están muy mal, porque especialmente en el AMBA llevamos meses de un duro combate contra la pandemia y hay una fatiga. La sobrecarga física y anímica es extrema. Por eso yo reitero, las terapias intensivas están al límite, no hay resto. Este tema no se puede minimizar. Es necesario hablar con cada uno de los trabajadores de la terapia intensiva para ver esta realidad. No hay número que pueda ocultar esta realidad, no se puede tapar el sol con las manos. Doctor, hay una cuestión que dice la gente, ¿no? Uno hablando y escuchando las opiniones, que ya están cansados, que están agotados, sin pensar, por supuesto, en la parte de ustedes, los médicos, ¿no? Miran, digamos, lo que le ocurre a cada uno psicológicamente y demás. ¿Usted piensa que la medida que se tomó en un principio, allá por el mes de marzo, de comenzar con la cuarentena fue muy temprana, que por eso la gente se agota, estuvo bien porque si no el sistema hubiera colapsado ya en este momento? ¿Cómo evalúan ustedes los médicos la fecha en la que se tomó la determinación de hacer cuarentena en nuestro país? Este es un tema que puede ser discutido. Yo probablemente como intensivista no soy la voz más autorizada, pero yo no tengo ninguna duda que la cuarentena salvó decenas de miles de vidas en el país. La cuarentena impidió que la enfermedad creciera a un ritmo acelerado. Dio tiempo para que el sistema sanitario se fortaleciera y en este sentido todos los gobiernos hicieron enormes esfuerzos, adquiriendo camas, respiradores, tecnología y fundamentalmente todos los pacientes pudieron ser tratados adecuadamente. Pensemos en la situación de Europa. Sí. Países con sistemas sanitarios ejemplares, notablemente desarrollados, como Bélgica, como el Reino Unido. En estos pacientes, en estos países donde no hubo aislamiento, la enfermedad creció abruptamente, el sistema fue colapsado, fue saturado, y la letalidad, el número de pacientes que murieron en relación al número de pacientes contagiados,
es de 7, 8 veces el de la Argentina. Entonces, la política sanitaria fue absolutamente correcta, no hay ninguna duda de eso. Claro, entonces estaría fallando el factor humano, ¿no? El de cada ciudadano ser responsable y seguir cuidándose a pesar de que ya estén cansados de la cuarentena. Sí, mire, esto es una visión absolutamente personal también. Sí. Creo que es necesario construir una adhesión social a las políticas de aislamiento. Si se transmiten visiones edulcoradas de la realidad, como que el ritmo de crecimiento de la enfermedad está en descenso en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que la situación está estable, que el sistema está sólido, que hay que tener tranquilidad. Si se flexibiliza el aislamiento, si se da la posibilidad de concurrir a bares, de que la gente se agolpe, que no se respeten las distancias sociales, que no se use barbijo, entonces la gente va a tener esta conducta que estamos viendo. Me parece que el mensaje tiene que ser diferente. Doctor, justamente hablando de los mensajes, está claro que cierta parte de los medios de comunicación, incluso de espacios políticos, ha tratado de dinamitar desde un primer momento el aislamiento. Pero pensando en campañas también de comunicación, y más allá de que usted obviamente es experto en la parte médica, ¿cree que sería necesario tal vez ir por un mensaje un poco más duro para el resto de la sociedad? Que la gente no tenga que llegar al punto de tomar conciencia cuando digamos que en todo el país tal vez ya tengan que elegir a quién se asiste y a quién no, o que tengamos que ver imágenes como las que observamos en distintos lugares del mundo, a donde lamentablemente la cantidad de féretros o de tumbas son incontables, innumerables, a partir de este colapso del sistema sanitario en muchos lugares del mundo? En primer lugar, quiero afirmar que esto no se puede politizar. Esto es una cuestión sanitaria. Obvio, pero lamentablemente hay algunos que no lo entienden. Eso, repudiar esta situación, politizar esta situación es inaceptable. Acá está en juego la vida de los argentinos. Y yo no creo que sea bueno edulcorar la situación. Me parece que tenemos que tener una visión cruda de lo que está ocurriendo, una visión real. La situación es cruda y no podemos dejarla de lado. Claro. Yo siempre digo, cuando voy a la terapia intensiva, tengo miedo. Y como tengo miedo, me cuido. Y quienes pueden revertir esta situación, quienes pueden evitar un desastre sanitario con decenas de miles de muertos, somos todos nosotros. Los héroes de esta situación no son solamente los que están en primera línea de lucha contra la pandemia, en las terapias intensivas, en los barrios más carenciados, en los comedores, sino también cada uno de los argentinos que tiene la capacidad de tener miedo, de cuidarse, de cuidar a los demás, de mantenerse aislado, de salir de casa solamente para lo indispensable, para trabajar, para comprar alimentos, los que mantienen las distancias sociales, los que usan el barbijo correctamente, cubriendo la boca, la nariz, los que se lavan las manos frecuentemente y evitan los llamados irresponsables a reuniones sociales y familiares. Doctor, recuerda que a principio de año se hablaba de la supervivencia del virus con respecto a las temperaturas, que se estuvo estudiando muchísimo, y se decía, ¿no?, que el virus con el calor moría, ¿no? Una manera más llana de decirlo. ¿Cree que la gente, ahora que ahora empieza el calor aquí en Argentina, cree que la gente se está como adaptando, diciendo, bueno, ahora que empieza el calor no pasa nada, pero viendo a Europa, por ejemplo, que está en verano y tuvo rebrotes, evidentemente la temperatura no es que afecta al virus, puede ser verano, invierno, primavera, otoño y sigue estando el COVID? No hay ninguna duda de esto. Son las conductas sociales las que determinan el comportamiento de la enfermedad y los eventuales rebrotes. Pero nosotros no estamos ante la amenaza de un rebrote, estamos con una
enfermedad que se está diseminando en todo el país y que en el AMBA permanece en niveles que son elevadísimos. Claro. Aunque tengamos una meseta en este momento en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, esta meseta es de suficiente magnitud para colapsar el sistema. Claro, pero Por digo, eso- la gente que piensa, bueno, ahora que viene el calor, el virus se muere con el calor, es mentira. Pero estas son ideas mágicas que no tienen conato de realidad. Sí, doctor, quiero hacerle otra consulta. Hay otro, digamos, de los pensamientos que anda rondando por ahí. Bueno, yo me lo agarro, total, ya después, una vez que me lo agarré, ya está, no pasa nada, ya quedé inmunizado. Pero atención, porque hemos leído y escuchado casos de recontagios. ¿A ustedes, como médicos, les ha tocado atender a algún paciente que se haya curado de COVID y se haya vuelto a contagiar? No, por ahora estos son reportes contados, son casos aislados. Por el momento esto no tiene una magnitud suficiente, pero aunque uno quede completamente inmunizado, aunque uno quede protegido de por vida luego de contagiarse, Sí. me parece que ese razonamiento es peligrosísimo. Y sí, por supuesto. Porque contagiarse puede implicar Perder la vida y llevarse también la vida de otras personas. Claro, porque uno no puede saber de qué manera lo va a afectar. Algunos son asintomáticos y otros la pasan realmente muy mal. No solamente gente mayor, sino también hemos visto y hemos sido testigos de casos de gente, digamos, joven, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad preexistente, que le ha pasado realmente mal. Gente joven y sana puede morir. Ujú. Claro. Doctor, la donación de plasma es muy importante. ¿Es lo que utilizan ustedes en terapia intensiva para tratar a los pacientes, el plasma? El plasma es una terapéutica que por el momento sigue siendo experimental. Si bien hay todo un trasfondo de conocimiento que sugiere que el plasma puede ser útil y además sabemos que el plasma es seguro, que no tiene efectos adversos importantes, todavía no hay una demostración fehaciente, científica, de que el plasma modifique la evolución de la enfermedad. Es una terapéutica experimental por el momento. Lamentablemente es muy poco lo que tenemos para tratar la enfermedad. No hay antibióticos, Claro. lo único que existe, lo único que tenemos en cuanto a conocimiento es que el remdesivir acorta un poco la duración de la enfermedad, pero no está disponible en el país. Y sabemos también que los corticoides, que la dexametasona en dosis bajas, es útil para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, que necesitan oxígeno. Pero básicamente el tratamiento es resistente. Y en la terapia intensiva el tratamiento es para los pacientes que tienen formas graves, la intubación, la ventilación mecánica, el soporte cardiovascular, la prevención de infecciones, el tratamiento de las complicaciones, pero no hay un tratamiento específico que pueda revertir la enfermedad. Por eso lo importante es no contraerla. Claro. Doctor, más allá de la gravedad que ya de por sí significa, por el peligro que usted marca, el de perder la vida por el coronavirus, también a esta altura del partido, no es que alguien puede garantizar que haberlo tenido de manera asintomática o con algún síntoma leve no implique a futuro algún otro tipo de complicación, ¿es así? Este es un tema que no está aclarado y la verdad que nos resulta muy preocupante que, aunque sean pocos, ya hayan existido casos de enfermos que volvieron a contraer la enfermedad, aunque se trate de una cepa distinta. Claro, y me refería también a que, por ejemplo, leía algunas publicaciones que tenían que ver con expertos médicos que están estudiándolo en Gran Bretaña y que decían que una de las alertas que tenían es, por ejemplo, comprobar si a futuro alguien que hasta lo transcurrió, digamos, sin inconvenientes, entre muchas comillas, haya tenido algún tipo de deterioro, por ejemplo, en algún tipo de membrana cardíaca. Es decir, yo no soy experto, lo digo, digamos, de manera vulgar probablemente, pero tener problemas que involucren otros aspectos de la salud a futuro. Es decir, Una secuela. no es gratis para nadie, incluso para el que tal vez lo transitó de manera asintomática. En términos generales, los pacientes que tienen más secuelas son aquellos que tienen enfermedades agudas graves.
Y esto es un hecho común a cualquier patología que se interna en terapia intensiva. Y hay una secuela neuromuscular y neuropsíquica que sin ninguna duda es la más importante. Hay algunas evidencias que sugieren que esto puede ser mayor en COVID, pero tampoco está claramente demostrado. Pero claramente los enfermos que tienen formas graves de COVID pueden tener secuelas muy importantes. Doctor, usted que está metido de fondo en el tema, le quería consultar si estamos ante una posible desgracia en nuestro país, si estamos realmente al borde en este momento, en un punto crítico para que esto se salga de control. Objetivamente hay zonas del país en el que el sistema sanitario se ha saturado, donde no hay ninguna posibilidad ya de tratar a los pacientes tienen que ser derivados o no pueden ser atendidos, y esto ha sido claramente referido en el Alto Valle, en Jujuy. La saturación de la terapia intensiva es casi completa en Neuquén, en Mendoza. Los casos crecen peligrosamente en Rosario, en Córdoba. Hay una amenaza en todo el país con ciertas heterogeneidades, pero la posibilidad del colapso es cierta incluso en la ciudad de Buenos Aires y en este conurbano. Por eso nosotros enfatizamos, lo remarco, quiero ser reiterativo, el sistema sanitario y la terapia intensiva ha llegado al límite de lo que puede dar. Si los casos siguen creciendo, no vamos a poder atender correctamente a la gente. Sí, mientras hablamos con usted, En doctor. otros países europeos, de Bolivia, de Ecuador. Claro. Mientras hablamos con usted, estamos viendo un trabajo fotográfico que ha hecho la gente de TELAM en el Hospital Durán, ¿no? Es increíble ver cómo trabajan, cómo están los pacientes en terapia intensiva, cómo los asisten, el cuidado que les dan. Y todo esto está en peligro porque si la gente no toma conciencia de que realmente más allá de sus necesidades de salir y ver amigos y respirar aire libre o lo que quiera llamar, o tomar un café, digamos, está la vida de los médicos, incluso la vida de otros pacientes que hoy necesitan de esa atención fundamental en terapia intensiva. ¿Qué es lo que a usted, lo primero que le viene a la cabeza, por ejemplo, cuando ve esa situación que se daba anoche o anteanoche en la zona de Palermo con bares atestados de gente, porque estaban llenos de gente, no solamente sentados en mesas, sino también caminando en la plaza, sentados en la vereda, y de la policía instándolos a irse del lugar a quienes no tuvieran mesa y ellos protestando contra la policía? ¿Qué es lo primero a usted como médico, que sabe realmente lo que está pasando porque lo ve todos los días? ¿Qué es lo que le viene a la cabeza cuando ve esa imagen? Predeciblemente esto va a llevar a un incremento en el número de contagios. Digo es predecible porque no se guardan las distancias sociales, no se usan elementos de protección. Esto va a aumentar los contagios, va a hacer que los casos crezcan, que haya mayor aflujo de pacientes a los hospitales y que el sistema sea saturado. Hay un desmadre en el comportamiento social que, le reitero, predeciblemente puede colapsar el sistema. Estamos ante un punto de inflexión, estamos en el borde del abismo. Sí. Bueno, estamos en Doctor. el borde del abismo, dijo el doctor. Si con esto, digamos, la gente, porque es mucha la gente que mira Crónica, no toma conciencia, no les aconsejan a sus amigos, che, paremos un poco, porque hay médicos que están trabajando, incluso que están muriendo, Barbie. ¿Cree que si volvemos a la fase 1, este famoso botón rojo, se puede, como se está diciendo, amesetar la curva? Es la única posibilidad. No, yo no veo ninguna otra chance, ninguna otra alternativa. Si no, es indefectible el resultado. Está bien. Y Bueno. le reitero, me parece que no contribuyen las concepciones de la realidad que tratan de suavizar lo que está pasando. Sí. Me parece que la realidad hay que verla crudamente. Si no nos vamos a equivocar, si no hacemos el diagnóstico apropiado de lo que está sucediendo,
vamos a tener una situación cierta de catástrofe. Doctor Arnoldo Dubín, médico terapista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, le agradecemos muchísimo la atención y la claridad en sus conceptos. Ha sido totalmente claro. No puede decirnos alguien que haya escuchado y visto esta entrevista que no entendió lo que dijo. Está perfectamente explicado. Le mandamos un abrazo, doctor. Un abrazo y gracias a usted.